Busquen Mateo capítulo 14. Barcos espirituales. Capítulo 14, vamos a leer desde el verso 22. El Señor Jesús cogía el manuscrito, el pergamino, en el templo, dice que puesto en pie alzaba la voz. Verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Qué importante es orar a solas con Dios. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! No me extraña. Y dieron voces de miedo. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, siempre dispuesto a hablar, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua, sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Esto es lo que pasa cuando quitamos nuestra mirada del Señor Jesús y miramos solamente las faltas de los hermanos o de los vecinos o de los familiares o de los amigos. Se hundía, y nosotros también, si quitamos la mirada de Jesús, nos hundiremos espiritualmente. Y cuando ellos, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ajá. Cuando quitamos la mirada de Jesús es porque dudamos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¡Wow! Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Tomen asiento. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra. Acompáñenme en espíritu. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos has concedido estar en tu casa. Oh Señor, límpianos de todo aquello que no sea agradable a ti. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, no el mensajero, tú. Háblanos a nuestro corazón, Señor. Abre bien nuestros oídos para oír de a ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La razón por que un servidor acostumbró siempre, desde que llegamos aquí hace 20 años, a orar antes de ponerme a predicar,
de rodillas es porque mi antiguo pastor en Brisbane, él siempre, el domingo cuando antes de predicar, doblaba su rodilla. Ya no es por otra cosa, por otra causa, es la costumbre que cogí. Barcos espirituales. 5 veces se puede leer la palabra barca en estos pocos versículos. Lo interesante es en lo que hemos leído, cómo el Señor, el poder de Él, el poder de que ahí podemos ver que Jesús no era simplemente el Mesías, que lo era, no era solo el Salvador, es que era Dios. Solo Dios puede andar encima del agua. Y solo Dios tiene el poder para calmar el viento y que lo obedezca. La pasada semana miramos 4 barcos espirituales que mejor que los abandonemos, esos barcos. Era el barco primero de la desilusión. Si estás desilusionado, salte de esa barca. El segundo era el barco de la huida. Uy, ese también. Si estás tratando de huir del barco de la iglesia que representa, salte no de la iglesia, sino del barco, de lo que está en tu mente o has propuesto. Y el tercero es el barco de las ataduras familiares. Hay muchos que los familiares tienen más poder sobre sus vidas espirituales que la palabra de Dios. Y a menudo los familiares te privan, lo hemos visto en Australia, lo hemos visto en otros países, privan a la persona, al creyente, de sus responsabilidades. Puede ser una piedra de tropiezo para uno. Y el cuarto barco era el barco de la prosperidad sin Dios. Uy, ese también debes abandonarlo. Si estás en ese barco de la prosperidad, pero dejas a Dios un poquito al lado, abandónalo. Dobla tus rodillas y pídele el poder a Dios para abandonar esa idea, ese barco. Hoy quisiera que miremos a otros 4 barcos, pero estos barcos sí debemos de ir a bordo. Estos barcos nos ayudarán en nuestra vida espiritual a crecer. Primero, el barco de la palabra. Y lo tenemos en Marcos capítulo 4, verso 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y voy a hablar un poquitín de 2 barcos. El barco más antiguo del mundo, de pasajeros, que fue construido 2 años después de 1914, cuando fue en el 1914, 2 años después que el famoso barco Titanic, que ese todos lo conocen, ¿amén? O todos hemos oído de él, ¿no? ¿Amén? Amén. Pero ¿cuántos hay aquí que han oído de este barco, el más antiguo del mundo, crucero, que no es una cosa, es un lujo ese barco? O sea, que aunque es el más antiguo del mundo, es el que se mantiene aún hoy navegando. Se llama Doulos y su hermano se llama Logos. ¿Alguno ha oído de él o lo conoce? Sí, una hermana porque Aileen, probablemente porque a lo mejor estuvo incluso en algún puerto en Argentina. Ajá. Qué bueno. Pues ahora está anclado en la bahía de Omán. Y creo que ahí se queda ya el Logos, no el Doulos, no el Logos, el Doulos. Lleva una librería, lleva más de 1 millón, no sé cuántos cientos de libros. Es una librería flotante. Hay unos 16 o 20 países. Los tripulantes son todos voluntarios. En su mayoría son jóvenes.
que dedican meses a predicar la palabra, a testificar cuando llegan al puerto en esa ciudad. Todas las ciudades se vuelcan para ver ese barco. Ya han hecho muchos anuncios sobre el asunto y mucha gente se ha convertido alrededor del mundo. En Australia estuvo en Dulos también y muchos se hicieron unas campañas evangelísticas y mucha gente, mucha juventud se ha convertido. Pues el barco es el barco más antiguo del mundo, aún navegando, construido en el 1914, 2 años después del famoso Titanic. Sabemos lo que le pasó al Titanic. Ni Dios podrá hundir este barco, era tan inmenso, pero Dios lo hundió. Sin embargo, aquí tenemos llevando el Evangelio, y aún están saludables, con buena salud, después de 90 años. Como dije, el Dulos creo que se ha quedado en Omán. El primer ministro, que no tenían ninguno de estos países árabes tiene ministro de turismo. Y creo que ha sido uno de los primeros. Ali es el último nombre. Rahia bin Abdulhamid bin Ali. Y hizo tanto habló del barco que todo el país se ha volcado. Hasta 9.000 personas en un día entraron a verlo. Y está animado, y dice que ha animado al país a leer, porque él cree, me supongo que es creyente, él cree que el mundo, esta literatura va a ser retirada un día, y lo sabemos, cuando venga el Anticristo, y dice, el pueblo tiene que estar instruido, y si lo tienen en la mente y en el corazón, no importa que nos quiten esa literatura. Estos dos barcos, la diferencia, han estado en 140 y tantos puertos. Y la diferencia de un barco a otro se ve palpable, que llevando el Evangelio, Dios ha cuidado de esta nave, porque tan antigua y que continúe funcionando bien es un verdadero milagro. El barco, necesitamos volver al entretenimiento, del entretenimiento a la palabra. Hay tantas iglesias que en sus iglesias lo que se hace, se promota es el entretenimiento y dejan la palabra a un lado. Una cosa es ser hombre o mujeres de la palabra y otra muy distinta es llevarla debajo del brazo. Aunque les advierto que hoy día muchos se avergüenzan de llevar la Biblia hasta en la mano. Muchos. Y si usted se avergüenza de llevar la Biblia en la mano, es la palabra de Dios de lo que usted se avergüenza. Podemos creer que sabemos cuando en realidad no sabemos nada. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. 1 Corintios capítulo 8, verso 2. Pero no restan atención a su contenido, aunque sí prestan atención para enseñar a otros. Y los hemos conocido, un servidor los ha conocido así. Listos para enseñar a otros cómo vivir la vida cristiana, cuando sus vidas son un puro desastre. Digo espiritualmente. Ahora estoy hablando espiritualmente, no sobre las cosas del mundo secular. Porque un cristiano puede ser cristiano y en el mundo secular prosperar. Los inconversos prosperan y no tienen a Dios en cuenta para nada. Cuando sus vidas son un puro desastre, ¿por qué no han entendido lo más principal? La Biblia no se aprende para ordenar las vidas de los demás,
y enseñarles a vivir. La Biblia, la palabra de Dios, se estudia para vivirla uno y ser ejemplo, no solamente, como dije, hablamos el viernes, creo que fue, no solamente en la área de testificar y luego dejar el amor a un lado, o las ofrendas a un lado, o los diezmos a un lado. No solamente la vida cristiana es ser fiel a los diezmos, y es bueno ser generoso para con Dios, pero ¿y qué pasa con la oración? ¿Y qué pasa con testificar a las personas? ¿Y qué pasa con la misericordia? La vida cristiana tiene que ser un balance, y cuando estudiamos la palabra de Dios, hermanos, es para vivirla primero, no para enseñarla a los demás. La palabra de Dios tiene que ir enseñada con nuestro ejemplo. Si yo predico sobre los diezmos, yo sería un hipócrita si yo no diezmara. Y lo he dicho muchas veces, nuestros diezmos son un libro abierto. Nada más tienen que mirar la cuenta del banco de la iglesia y ahí lo verán mensualmente. Si yo les animo a que ustedes testifiquen, pregúntenme, ¿cuándo fue la última vez que pasé un folleto? Ayer. No, ayer no, yo no salí de aquí. Pues. Sí, ayer sábado. En Brico. Esa es mi costumbre, a donde quiera que voy. No lo hago siempre, pierdo muchas oportunidades, sí, pero es mi costumbre. Tampoco como todos los días la cena. Pero mi costumbre es cenar. Seguro que igual que usted, ¿no? ¿Me entienden? Esto me gusta mucho el hermano Luis. ¿Me entienden? La Biblia no se aprende para ordenar las vidas de los demás, sino la vida de uno mismo. Y cuando la vives, entonces la podrás enseñar, porque enseñarás con la palabra y con el ejemplo. ¿Cuántos? Yo los he conocido en Australia. Muy inteligentes para enseñar, para predicar mensajes que la iglesia entera, amén, amén, gloria a Dios, amén. Debemos tener siempre la Biblia a mano, la palabra de Dios. No debemos de avergonzarnos, hermanos. Y no escondida en el coche o bajo el móvil o bajo el mando de la tele. ¿Qué leer, ver, escuchar y compartir durante la semana? ¿Qué hacemos durante la semana? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Tiene tiempo de oración para con Dios durante la semana? ¿Ora por su pastor? ¿Ora por los maestros de la escuela dominical? ¿Ora por todos los ministerios? ¿Ora por aquellos hermanos que considere usted que están flaqueando un poco? ¿Por aquellos que dejan de venir o vienen de vez en cuando? ¿Ora usted por ellos? ¿Ora usted por las personas que estamos testificando o que llevamos folletos? Todo esto debemos de orar cada día. Igual que tenemos una organización para salir a tal hora al trabajo y regresar, debemos de organizarnos para tener un tiempo con Dios, hermanos. Se requieren 3 cosas del discípulo de Cristo. Uno, que aprenda la palabra. Usted necesita que le enseñen las Escrituras. Decir que seremos todos enseñados por el Señor, o que la unción del Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, es solo una ala de la verdad. Las Escrituras también nos enseñan que necesitamos ser instruidos en la palabra de verdad. El que es enseñado, dice Gálatas 6:6, no es el COVID, es mis cuerdas vocales que están torcidas. Y cuando las esfuerzo un poco, me falla.
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra aquel que lo instruye. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6. Es uno de los muchos versículos que podríamos encontrar que nos enseñan a instruir a otros. Segundo, que viva la palabra. Jesús era el verbo, la palabra encarnada. Amén. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Oh, algunos están escuchando. No era un Dios, como los TJs han puesto en su Biblia. Era Dios. Eso es lo que dice. Antes de que hicieran, fabricaran su Biblia, la Biblia King James y la Biblia Reina Valera ya estaban ahí. Y son las que han guiado al mundo. Y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era la luz. Y la luz alumbraba en este mundo. Y dice que todo lo que fue hecho, todo lo que fue creado, fue hecho por Él. Y dice que sin Él, nada de lo que hay hecho fue hecho. Thank you, hermano. La palabra de Dios se debe encarnar en nosotros, dice Santiago, el apóstol. Que la palabra necesita ser implantada. Un implante, encajar, poner, injertar. Romanos capítulo 11 también nos habla de cómo somos injertados en la vid, en Israel y en Jesús, por supuesto. Por ejemplo, implantaron una prótesis en una cadera, en la mía. ¿Y sabe qué? Esa prótesis va conmigo a todo lugar. Es parte de mi vida. Es mía. No, usted no me la puede coger ni quitar. Es mía. La salvación es igual. Es mía. Nadie me la puede quitar. Ni el diablo, ni Satanás, ni todos sus demonios. Y donde quiera que voy, va conmigo. Pero ¿sabe qué? Después de 6 meses, todavía tengo dolores. Aquí está la prótesis, y de aquí me baja un hierro, titanio, que está unido en el hueso. Me dice el cirujano que los dolores me estarán por un año. Me quedan 6 meses el dolor. Pero puedo andar fácilmente. Y tengo fuerza, ¿sabe? A mí, esto, si me hacen enfadar y les doy una patada, desde aquí los mando allí. Porque esto es como un robot, ¿sabe? De esa misma manera que es parte de mis huesos ahora, cuando nosotros nos entregamos a Cristo de corazón, Él es parte de nuestra alma, de nuestra carne y nuestros huesos, y nosotros de Él. Somos uno en Cristo. Amén. Amén. ¿Qué enseña? Ahora, esta prótesis en mi cadera ha llegado a formar parte de mi vida. Y tercero, ¿qué enseña la palabra? Nuestra sociedad necesita padres espirituales, totalmente preparados para la sabiduría, para la palabra, sabiduría y hechos dignos del evangelio que predicamos. Cristianos responsables y maduros que se hagan cargo de las personas nuevas. Cuando viene una visita a nuestra congregación, haya venido por quien haya venido, no importa. Lo que importa es que Dios la ha traído y cada uno de nosotros debemos de hacernos responsables de ir a saludar a esa persona y ofrecerle su ayuda en lo que pueda. Eso es lo que hacía Jesús. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Y por eso nos dice en Hechos capítulo 2 que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Por el amor que tenía esa iglesia, esos creyentes. Y estaban dispuestos a compartir una comida con ellos y ayudarles en todo. Y gracias a Dios tengo que decir que aquí
practicamos eso. Quizás algunos necesitan meterse en ese barco, pero muchos practicamos eso y lo tenemos bien reciente, lo hemos hecho. Hasta una familia le hemos prestado, dado, una estufa, que la necesitamos aquí. Y eso solamente es una cosita de lo que le hemos ayudado. Y a todo aquel que necesita una ayuda que podemos, lo hacemos. Pero no todos. Todos debemos de involucrarnos. Si usted profesa ser salvo, usted profesa ser cristiano, y usted no se involucra, olvídese de los que lo hacen. Ellos se llevarán el reward, la recompensa, pero usted se queda sin ninguna. Y si llega a la presencia de Dios hoy y usted no está involucrado, el Señor no le va a decir, mi amado hermano, bien y buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Usted no escuchará esas palabras. Usted le dirá, entra a la presencia de tu Señor, pero siendo infiel, que no te involucraste en lo que escuchabas. Te entraba por un oído y te salía por el otro. Usted se pierde la bendición. Solo necesitamos cristianos que practiquen, que estudien la palabra y lo practiquen entre nosotros y ahí fuera. Segundo, el barco de la prueba. En Hechos 17, del verso 13 al 15. Léalo, márquelo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatados la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esto era el apóstol Pablo. Yo escuché cuando llegó la pandemia, algunos creyentes de algunas iglesias que iban a orar y a ungir las calles para que esta pandemia se fuera en el nombre de Jesús. Y aquí no va a entrar. No te damos la autoridad para que entres aquí. ¿Quién escucha? ¿Quién les ha enseñado? El apóstol Pablo era el apóstol, escogido desde el vientre de su madre y lleno del Espíritu Santo. Y en sus últimos tiempos no hizo milagros ninguno. Al principio sí. Aquí él no tuvo el poder para calmar el viento. Y en otras ocasiones. No, hermano. Esto solo tiene el poder el que hizo el viento, Cristo Jesús. Él pudo calmar el viento. Él pudo calmar las olas. Pero nosotros, orgullosos, decir, vamos a orar para que la pandemia aquí no entre. No le damos autoridad para que entre. Nadie quiere subirse en este crucero, el crucero de la prueba. Pero quiero decirles en esta mañana que todos vamos a abordar este barco. Usted no tiene que pagar ni hacer nada. Le va a venir a la puerta de su casa. Le va a entrar el barco de la prueba. Usted se va a entrar a bordo sin tener que pagar, es gratis. Si no ha pasado por ese barco de prueba y usted se cree un cristiano, todo le va bien, examínese su vida. No se olvide de mirar y de estudiar. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. No se olvide, márquelo, chequéelo a menudo. Y ese será el termómetro para saber cómo está su vida espiritual.
Nadie quiere subirse en este crucero, pero quiero decirles en esta mañana que todos vamos a abordarlo. No hay que pagar pasaje, te lo regalan y te lo traen a la puerta. Momentos de prueba. Si alguien te dijo que la vida cristiana es prosperidad y salud, es un engaño. Vivimos en el cuerpo humano exactamente igual que la gente que está ahí fuera. Dios no nos salvó el cuerpo, Jesús nos salvó el alma. ¿Amén? Amén. Esa no se va a enfermar. Si es realmente, digo realmente, salvo. Nadie le puede tocar. Ni Satanás, ni el vecino, ni nadie. Pero el cuerpo, cristianos muy fieles, han caído enfermos, hermanos. En todo el mundo. Algunos se enorgullecen de que no. Que ser cristiano, no. Y luego ellos tienen el poder para sanar a esa persona. Pero obviamente es todo palabras. Palabras que se las lleva el viento. Los momentos de prueba son los que ponen de manifiesto nuestro carácter firme de convicciones. Son las pruebas. No huyamos de ellas. Huyamos de una infección. Si sabemos que hay algo que nos va a afectar, por supuesto, pasemos de largo. Pero lo que quiero decir es que no le tengamos miedo. Porque nada nos va a pasar que no esté consentido por nuestro Padre Celestial. Giovanna, Benji, seguro que están seguros al lado de sus padres. ¿Por qué? Porque saben que son sus padres y van a cuidar de ellos. Y si ellos los cogen de la mano para ir al cole, Giovanna va a estar segura que no le va a pasar nada porque va de la mano de su padre o de su madre. Nuestro Padre Celestial tiene mucho más interés en nosotros que nosotros, padres terrenales. Si hay pandemia, como si hay un volcán, como si este edificio se cae, estamos en las manos del Señor. Amén. Amén. Él es más real que sus padres o que nuestros padres y tiene el poder inmenso. Y les he contado sobre el doctor Alberto Rivera, el ex jesuita español, que lo trataron de envenenar con una bomba, lo trataron de matar con fuego, prendiéndole cerca de la casa en Los Ángeles. Y el dentista polaco católico que le hizo, que ahí estaban las fotografías y todos los nombres y todo, la evidencia, que le dejó algo para que la gangrena entrara en 24 horas, y el Señor hizo que le hiciera efecto al salir de la puerta de la clínica. ¿Por qué? Trataron de matarlo, pero el Señor estaba por encima de ellos. Y si el Señor estaba por encima de él, está por encima de todo. Tipos de pruebas. Hay pruebas personales, familiares, económicas, de salud, laborales, ministeriales. Las pruebas que pasó Jesús. Él les dijo a sus discípulos que ellos habían estado en sus pruebas, etc. Las dificultades nunca piden permiso, hermanos. Se presentan a todos, sea usted fiel o no. Si yo le contara las cosas que me pasan, algunos dirían: ajá, estás fallando, estarás en pecado. Ajá. Bueno, soy un pecador, redimido, pero soy un pecador. Algunos, las pruebas que pasó Jesús, las dificultades nunca piden permiso. Euroclidón era un viento huracanado del mar Mediterráneo que soplaba de este al noreste. Es probable que desate un euroclidón contra nosotros. Problemas serios, adversidades que vienen de afuera o de adentro. A veces vienen de dentro, en las iglesias. En todas.
escasez, enfermedad, falta de trabajo, tiempo, que todo sale mal. También nosotros podemos generar el europerdón. Si usted vive en pecado, no se sorprenda. Si usted vive en desobediencia, no se sorprenda que le venga un europerdón a su vida, una tormenta. Abandonarlos en los brazos eternos de Dios. Nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar, el verso 15, del que leímos. Pasaremos por muchas situaciones de las cuales nosotros no encontraremos solución. Solo nos queda abandonarnos en los brazos eternos de Dios, para que Él lleve nuestra embarcación a mares de placenteros. Y Dios lo hará no dejándonos en alta mar a la deriva. Él no nos deja. Él no dejó a Pablo a la deriva. Pasó por muchas tribulaciones, pero no lo abandonó. Y no lo hará a nosotros. Amén. Amén. Tercero barco. El tercer barco es de la misión. Hechos 16, del 9 al 12. Oh, familiaricémonos con este barco. ¿Recuerdan en Macedonia? El hombre de Macedonia que llamó a Pablo, por favor, ven a ayudarnos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Estos son los que tenían visiones verdaderas, los apóstoles. Un varón macedonio estando en pie, Hechos 16, del 9 al 12, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Todo hijo de Dios, toda iglesia debe tener un proyecto misionero. Ahora tenemos a dos, uno que va a venir a nosotros y el otro ojalá que venga con nosotros también a Zamora. Apoyamos también al misionero Zamora, no con mucho, pero lo apoyamos y también oramos por él. Pero eso es una miniatura. Debemos de embarcarnos más en este barco, hermanos. Si un servidor y mi esposa están aquí, es por esos hermanos fieles que creen en los diezmos y en las ofrendas. Si fueran como algunos que yo conozco, nosotros no estaríamos aquí. Ni este misionero Jorge López vendría aquí, ni el otro tampoco, ni miles y cientos de miles de misioneros en todos los países del mundo, tampoco. Es porque creen, miembros fieles, y algunos se sacrifican para que sus dineros puedan ayudar a esas personas, a esos misioneros. Ellos tienen parte, en este caso aquí, tienen parte de la bendición de ustedes. Y deben de orar. Un servidor todos los días, es mi costumbre, orar por todos aquellos que nos apoyan. Pero nosotros debemos de orar por ellos también. Son nuestros hermanos. Todo hijo de Dios, toda iglesia debe tener un proyecto misionero. Tenemos ejemplo en Jesús. Él predicó sobre el reino a las multitudes, los apóstoles, a veces a números grandes, como en el día de Pentecostés, cuando 3.000 personas se convirtieron. ¿Y qué dice la palabra? Que se unieron a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo? Bautizándose. Algunos no creen en esto. Tienen su propio camino. Pero solamente hay un camino. Obediencia. Otras veces a individuos como a Felipe y al etíope. Y así debemos hacer, y así hacen algunos aquí, gracias a Dios. ¿Es así con usted? ¿Es usted fiel? ¿Usted está buscando una oportunidad cuando va a la tienda, cuando va a la gasolinera, pasar un folleto a la que le sirve,
o donde quiera que usted va, lleva usted folletos con usted, que es la palabra de Dios. Si no lo hace, usted está fallando, mi hermano, mi hermana. Y hay muchas personas que entrarán en el reino de los cielos porque hubo un hermano o una hermana que se cogió el tiempo para pasarle un folleto. Mejor será embarcarse en esta nave de la visión, así cumplir el proyecto de Dios, de Cristo Jesús. Recuerden Mateo capítulo 28. Es un mandato: id a todas las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole ahora a que tienen que ser fieles, dice, y enseñándole todas las cosas que os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Si hacemos lo correcto, Él dice que estará con nosotros. Y por último, el último barco, el barco de la presencia de Jesús. ¡Oh, este barco! El que no quiera embarcarse en este barco de Jesús está loco. No sabe lo que hace. Una persona que no tiene comida y le ofreces un guiso como lo hace Mrs. Felipe, good taka, a good dish, you hungry, you don't want to eat? Oh yes, you will. Si estás con hambre y mi esposa te hace uno de esos guisos que gustan, ¿dirías que no? Un loco. Si no, ya lo creo. No le daría ni tiempo a decir que sí. Entonces, en este barco con Jesús es mucho mejor que eso todavía. Porque cuando llega a ser tu Salvador de verdad, no fingiendo, muchos fingen, es tu ayudador. Él va contigo al cole, Él va contigo a la universidad, Él va contigo al trabajo, Él va contigo al mar, Él va contigo a la montaña. Donde tú quieras que vayas, allí está Él. Él nos lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hay que creerlo. Muchos no lo creen, pero yo sí. ¿Y sabe qué? Eso se demuestra también cuando alabamos al Señor. Cuando alabamos al Señor debemos de estar gozosos, con una cara alegre, porque sabemos que el Señor nos está viendo. De lo contrario, ¿qué clase de gozo hay en usted? Si la voz no la quiere levantar porque a lo mejor no entona muy bien el ritmo y piensa que se van a burlar de usted. O sea, que usted piensa más en lo que los demás piensen que lo que piensa el Señor. No, yo no digo que tenemos que estar bailando como en algunas iglesias. No. Pero con gozo en nuestros corazones, sí. Con gozo en nuestros corazones. Marcos 4, del 35 al 41. Le leo algunos versículos. Pero usted léalo en casa, cada día. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo? Todo preocupado, durmiendo, tranquilo, en el medio de la tormenta. Ese es mi Salvador. Ese es nuestro Salvador. Que en el medio de la tormenta se echa a dormir tranquilito. ¿Por qué? Porque Él está seguro en la confianza que Él tiene en el Padre Celestial y junto con el Espíritu Santo, los tres, de que nada le podía pasar, que no estuviera planeado. Estaba en la popa durmiendo sobre una cabezal, así que los discípulos le despertaron: ¡Maestro! Dijeron: ¿no te importa
¿Que nos vamos a ahogar? ¿Qué pregunta? Claro que le importaba. Pero él no tenía miedo. Él sabía que no iba a pasar nada. Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Él fue parte de la creación con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Él creó el viento. Él creó la tempestad. Y Él sabía que Él es el único que ha pisado esta tierra que tuviera ese poder. Cuando oyes cristianos que dicen, en el nombre de Jesús te mando esto y te mando otro. ¿Qué? Cualquier charlatán puede decir eso. Y yo he escuchado unos cuantos. Solo Cristo Jesús tiene el poder sobre la naturaleza, hermanos. Y le dijo, silencio, cálmate. Y el viento se calmó. Y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Y eso nos lo dice a nosotros. ¿Por qué a veces tenemos tanto miedo? Porque hemos apartado la vista del autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro cuando apartó la vista y empezó a mirar el viento y las olas que venían? Dudó. Eso fue. Y cuando nosotros nos apartamos nuestra vista de Jesús, porque estamos muy ocupados en nuestros quehaceres, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, nos hundimos espiritualmente. Y él les preguntó, ¿aún no tenéis fe? ¿Habéis visto todos los milagros que he hecho y aún no tenéis fe? Yo les hubiera dicho, pero ¿qué tercos sois, chicos? Él me lo hubiera dicho. Pero no lo hubiera dicho porque yo sería igual. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Claro, este es el Creador. Por eso le obedecen toda la humanidad. Esta embarcación representa a la iglesia, hermanos. Esta embarcación, este barco, el barco de Jesús. Cristo es el capitán. Los marineros son los discípulos, somos nosotros los que le seguimos. No tenía el confort de los otros barcos. Era un barco de pescadores y había pescado y había que aguantar el olor del pescador y de los peces y de los pescados. Huele. Pero amigo, la gloria de Dios estaba ahí. Pero desde ese barco Jesús predicó el Evangelio en numerosas ocasiones. Invitaba a que subieran a esa embarcación llamada salvación. Es como el barco de Noé. Ese barco fue un barco de salvación. Pero solamente, desgraciadamente, solamente entró una familia. Y si miramos Sodoma y Gomorra, ni siquiera la familia entera entró, porque los maridos de las hijas de Noé se salieron del barco y perecieron en Sodoma y Gomorra. Del otro. Había que soportar el horror del pescador y de los pecados, pero en ese barco Jesús predicó el Evangelio a multitudes. No estaba exenta de tormentas. La palabra tempestad se traduce en el original como sismo, es decir, terremoto. Diría como un tsunami. Un tsunami es como un terremoto. Eso fue lo que aconteció, pero Jesús viajaba con ellos. Ah, cuando Jesús viaja con nosotros, qué distinto es, ¿verdad? No hay miedo. Nada habría que temer. Era el barco donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. En nosotros, en la salvación, se manifiesta el poder sobrenatural. La palabra de la cruz, ¿no dice la palabra de Dios que es locura a los que se pierden? Pero para nosotros se manifiesta el poder de Dios, ¿amén? Lo más importante es que iba Jesús a bordo, a diferencia de las otras barcas que navegaban por esos mismos mares.
Su presencia brindaba seguridad a los tripulantes en medio de la tormenta. La iglesia es como esa embarcación. Cuando las personas vienen aquí deben sentirse a gusto, de que ven caras alegres, de que ven nuestra fe, de que ven que alabamos a Dios, a nuestro Salvador y Redentor, con gozo en nuestros corazones y con gozo en nuestra cara, no solamente en el corazón. Dice que de la abundancia del corazón salen por acá. Y si no hay ahí, no puede salir. Y si no hay, usted debe buscarlo. Cristo es nuestro capitán, nosotros los marineros a su servicio. Invitamos a otros. Quizás aquí hay alguno, a lo mejor, que no está en este barco. Usted necesita estar en este barco, porque de lo contrario, un día usted se quedará atrás. El barco se habrá marchado con toda la tribulación. Lea Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos del 14 al 17, si no quiere quedarse aquí. Pero hoy, dice la palabra de Dios, es el día de la salvación. Hoy puede ser el día en que usted, hermano, y yo tomemos una decisión, la cual no la hemos tomado antes, de decir: Señor, voy a doblar la rodilla delante de ti y voy a pedirte que tú me unjas con tu Espíritu Santo, que me des el poder para yo ser fuerte y poder testificar a otros y ganar almas para ti. Salmo 126, creo que es 122, versículo 6. Preciosos son los pies de los que llevan la buena semilla. ¿A dónde te llevan estos pies? ¿Solo al trabajo? ¿No a llevar la buena semilla? ¿Cuándo fue la última vez que te gozaste de hablar con una persona que no conoce a Cristo y te dio la oportunidad de que le hablaras? Y salía ese gozo que tú querías leerle o hablarle de toda la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hace un mes, un año? ¿O no lo hubo nunca? Con nuestros rostros inclinados. Hoy tenemos la oportunidad de doblar nuestro orgullo, nuestras rodillas físicas, clamar a Dios para que nos haga ser más fuertes, más amorosos, más perdonadores, más ayudadores, más consejeros. ¡Wow! ¿Y usted ha dado ese paso de fe? ¿O ha dado a medias ese paso de fe, como algunos dan medio paso de fe, pero no obedecen el resto? Se creen que con eso ya es lo suficiente. Han hecho un sacrificio. No, mi amigo, no. El matrimonio se consume cuando usted es fiel, cuando usted promete delante del pastor o del cura o de quien sea casarse, unirse en casamiento con esa dama. Y es cuando usted firma y ante Dios sobre todo promete amarla para siempre y serle fiel. Es ahí cuando usted demuestra que quiere a esa mujer, mi amigo. Pues con Dios es exactamente lo mismo. A medias, no hay cristianos a medias. Es o no es. Y algunos necesitan tomar esa decisión, bajarse del barco del orgullo y montarse en este barco, abordar este barco de Jesús y ir hasta el final. Eso se requiere un acto de obediencia, dejando el yo atrás y obedeciendo al Señor en lo que es tan claro que un niño lo puede entender, lo que es el bautismo. Un niño. Joshua es un niño y él lo entendió. Joshua se dijo. Él lo entendió. Como
sabemos que tú no. Porque pones la mirada en los hombres y en ti. Y en ti. Tienes que ponerla en Cristo Jesús y confiar en Él. Que Él te va a ayudar a ser fiel. Si en verdad le has recibido como su Salvador, como tu Salvador. ¿Estás seguro si mueres esta noche por el COVID o por un accidente que estarías en la presencia del Señor? Si no estás seguro al 100%, hoy puedes estar. Hoy el Señor te ofrece el barco de la salvación. Ven a Él. Y Él te llevará y te acogerá con cariño y amor y te dará la vida eterna. Bendito Dios y Padre nuestro. Oh Señor. Oh Señor. Locura el no venir a ti. Pero mucha tristeza y angustia, Señor, personalmente por mis familiares, hermanos, hermanas, primos, primas y otros. Igualmente con mis hermanos. Creo que todos tenemos familiares que si muere, la muerte les llega, no los volvemos a ver. Oh Señor, úsanos, Padre Santo, úsanos no solamente para nuestros familiares, orando por ellos si no nos quieren escuchar, pero testificando para otros. Danos amor por esas almas, Señor. Danos compasión por esas almas. Esa compasión que tú tuviste, Señor, para con nosotros. Como tú nos perdonaste a nosotros. Ayúdanos a nosotros a perdonar a otros también. Porque tú nos has dicho en Mateo capítulo 6, después del Padre Nuestro, que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios tampoco os perdonará las vuestras. Wow. Que no hay aquí en esta congregación ni uno que no perdone, porque si no, Él tampoco se va a perdonar. Perdonar y olvidar. Cuando uno perdona, no lo trae a la mente, a la memoria y lo comenta con otro. No, eso no es perdón. Oh Señor, gracias por estar con nosotros y en nosotros. Concede a estos hermanos su petición, si es conforme a tu voluntad, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.